¿qué tal? Ya de regreso. Esta vez vamos con la sesión número 9. Vamos ya a iniciar con una nueva unidad. En este caso es otra técnica, otro procedimiento para resolver problemas de investigación operativa. Se le llama el algoritmo simplex, ¿no? Y no solamente vamos a dar un breve repaso de este algoritmo simplex, sino también vamos a ver cómo se transforma un problema de programación lineal de manera estándar, ¿no? Entonces, esta sesión 9 la vamos a dedicar al algoritmo simplex en la parte básica. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya tenemos algunos antecedentes, ya tenemos algunos elementos, sobre todo cuantitativos, pero vamos a ver si los podemos reforzar para que lleguemos al objetivo de entender el algoritmo simplex de manera muy sencilla, ¿no? Siempre he intentado hacer lo más didáctica posible todos los temas de investigación operativa. Espero también poder lograrlo ahora. En este caso con el algoritmo simplex. El método simplex es un método algebraico para resolver problemas de programación lineal que involucran a más de dos variables y fue creado hacia 1947, ¿no? Justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ya les había yo dicho al inicio de esta materia que la parte más fuerte fue desarrollado por los militares, fue desarrollado por la industria militar, porque ahí se jugaba la vida de muchísimas personas, entonces había que incorporar todos los métodos posibles, todas las soluciones, todas las técnicas para poder salvar vidas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la misión y el sustento de una guerra casi siempre son inadecuadas, ¿no? Cuando se llega a una guerra es cuando ya la razón ha quedado rebasada, ¿no? Entonces solamente pervive la lucha del más fuerte. Pero así ha sido gran parte de la humanidad en los últimos 20.000 años, una lucha de todos contra todos, en donde se establecen periodos de guerra fría, pero establecidos con base a criterios económicos y comerciales de las grandes potencias. Pero eso no quiere decir que hay paz, ¿no? Hay solamente un intervalo en donde se están reacomodando los intereses y que todavía pervive la ganancia y el beneficio para esas grandes potencias. Pero en el momento en que ya quede rebasado ese planteamiento, ese orden económico mundial, nos vamos a tener que enfrentar otra vez a esa situación de Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo siento que es inevitable la Tercera Guerra Mundial, obviamente no la espero, ojalá tarde muchísimo, pero todas las guerras han sido comerciales, han sido por el dinero, ¿no? Ni modo. Y con base en la guerra se desarrolló la programación lineal y el algoritmo simplex. La primera aplicación importante de este método ocurrió poco después del verano del 47, cuando Laderman resolvió en la National Bureau of Standards un programa lineal de planeación de una dieta con 9 restricciones y 27 variables. ¿Sí? Es correcto. Si se imaginan que es para los soldados, así es, ¿no? Se intentaba resolver la opción de dieta para los soldados, la que implicara el menor costo posible, ¿no? Usando calculadoras de escritorio para resolver este problema se requirieron 120 días hombre, y cuando con dificultad las hojas de datos fueron unidas entre sí, semejaron un verdadero mantel, un gigantesco mapa, ¿no? En ese sentido, ahora que nosotros tenemos la computadora,
que tenemos esas 120 horas y lo podemos reducir a unos cuantos segundos. Sorprendente, ¿no? Hemos avanzado tantísimo en la tecnología que ahorita deberíamos de estar hablando desde Marte, desde Júpiter o desde otro sistema solar. Hemos avanzado a pasos agigantados, pero sin embargo no nos movemos, ¿no? A pesar de esta gigantesca máquina, de lo poderosa que es para hacer muchas cosas, hasta bombas atómicas, no llegamos ni siquiera a la esquina con ella, ¿no? Y muchas veces solamente chateamos o jugamos con una poderosa máquina como esta. Ya la hubieran querido los grandes científicos, no sé, desde Lavoisier, Einstein, Newton, que hubieran podido hacer con esto, ¿eh? Y nosotros no hacemos absolutamente nada. Bien, actualmente usando la computadora y programas de método simplex, Tora, Micromanager, Lindo, ProLink, USB, etcétera, es fácil resolver problemas de programación lineal con muchas variables y muchas restricciones. Aquí en estas variables, a mí me interesa ya bastante, cuando nosotros estuvimos trabajando con la función más sencilla, YF de X, simplemente aquí lo que nosotros vamos a hacer es que la función YF de X podemos agregarle X, W y Z, ¿no? Pero además de ello, le podemos agregar algunas restricciones, algunos elementos adicionales, ¿no? 0.33, algunas cuestiones, pero bueno, será en su momento, lo vamos a ir ampliando tranquilamente. Observen, después de formular el modelo de programación lineal, el siguiente paso sería determinar su solución. Como hemos visto en los métodos de programación lineal, estos son formulados en una variedad de formas, hablando de maximización o minimización para la función objetivo y las desigualdades o igualdades para las restricciones. Hasta ahorita hemos planteado casi siempre puras desigualdades. Hay algunas variantes en donde ya aparecen algunas igualdades, inclusive en economía trabajamos muchísimo con igualdades, ¿no? A pesar de que esa igualdad no necesariamente sea cierta, ¿no? Bien, es necesario entonces modificar estas formas antes de aplicar el método simplex de solución del modelo. Hay dos formas. Vamos a presentar rápidamente las dos formas, porque ya saben que se nos acaba el tiempo, no quiero extenderme mucho. La primera es la forma canónica y la segunda es la forma estándar. La primera es útil para la teoría de dualidad, ¿no? Que se verá posteriormente, una variante que vamos a ver ahí. La segunda es especialmente útil para la presentación de la información del modelo como preparación a manera de una tabla para desarrollar el procedimiento algebraico de solución de cualquier problema de programación lineal, ¿no? Los detalles de las dos formas son los siguientes. Empezamos con la forma canónica. Sus características principales son todas las restricciones son ecuaciones, ¿no? Vamos a plantear con ecuaciones. Y todas las restricciones son del tipo numérico, ¿no? Además de que todas las variables de decisión son no negativas. Ya hemos trabajado también con ese aspecto, les he dicho que la parte negativa en economía es difícil. Mis colegas no trabajan con la parte negativa. Yo sí trabajo, soy de los pocos economistas que trabaja con la parte negativa, porque he observado que en algunos aspectos, en vez de ser positivo, el desarrollo económico ha sido negativo, ¿no? Es muy parecido ese aspecto al comercio internacional, ¿no? Ya ven que también ahí se plantean elementos de equilibrio, en donde en los tratados de libre comercio,
México y Estados Unidos, los dos se van a beneficiar con ese tratado de libre comercio. Eso nada más es en la parte teórica. La realidad es completamente opuesta, ¿no? Sabemos que cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, teníamos una relación, una diferenciación entre México y Estados Unidos, más o menos como del orden de 1 a 6, ¿no? 1994. Cuando hablamos del 2013, en vez de que las diferencias convergen, esas diferencias han aumentado. Y en vez de ser de 1 a 6, pues ahora ya es de 1 a 12, ¿no? Tranquilamente de 1 a 10 la relación. Nada más el salario mínimo aquí en México, pues es de 1,700 pesos, allá pues sí son casi 17,000 pesos. El salario mínimo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una relación tranquilamente de 1 a 10, en vez de que el Tratado de Libre Comercio nos haya acercado en términos económicos, ha sido completamente opuesto, ¿no? Entonces, esas variables de decisión no negativa tienen que ver con la economía. Para sintetizar, bueno, sigamos trabajando en términos económicos positivos, ¿no? Matemáticamente la forma canónica la podemos representar maximizando Z, ¿no? Que es igual a la sumatoria de CJ y de XJ desde N hasta J, que es igual a 1. Sujeta a algunas restricciones, ¿no? Sujeta a esta restricción de la sumatoria de N cuando J es igual a 1, de A y J por XJ, que tiene que ser menor o igual a BI. XJ también tiene que ser diferente a 0. I y J son 1, 2, 3, 4, 5, o sea, números enteros. Forma estándar. Las características. Todas las restricciones son ecuaciones del tipo iguales, ¿no? O sea, en vez de desigualdad, son igualdad. Ya ven que hemos trabajado casi siempre con desigualdades. El lado derecho de cada ecuación de restricción es no negativo, ¿no? Es decir, vector B positivo. Nos vamos a situar en el primer cuadrante. Todas las variables de decisión son no negativas. Otra vez volvemos al mismo punto, ¿no? La función objetivo puede ser de maximizar o bien de minimizar. Matemáticamente, la forma estándar se representa como maximizar o minimizar, cualquiera de las dos formas. En este caso, podemos entonces maximizar lo que ya hemos planteado, de Z es igual a la sumatoria de CJ, de N hasta J igual a 1, para toda J que es igual a números enteros, ¿no? Sujeta a la restricción que ya habíamos planteado, hay JXJ, que debe de ser, ahora no, menor que BI. Observan, en la forma estándar, X de IJ por XJ debe de ser igual a BI. Este es en la forma estándar. Cuando nosotros estábamos en la forma canónica, estamos hablando que la cuestión está sujeta, la restricción está sujeta a que sea menor o igual a BI. Es una desigualdad débil, así le llamamos nosotros. En cambio, cuando estamos en la estándar, es una igualdad. Cuando XJ debe de ser diferente a 0. ¿Por qué tiene que ser diferente a 0? Podría salirnos inclusive negativo, ¿no? Y esos números negativos no pueden ser. Bueno, un modelo de programación lineal puede ser convertido a la manera canónica o a la forma estándar mediante la aplicación de alguna de las siguientes reglas de equivalencia sobre la función objetivo. Por ejemplo, minimizar una función z es matemáticamente equivalente a maximizar la expresión negativa de la función objetivo, ¿no? Entonces, minimizar z, que puede ser igual
a Z1, X1, no, a C1, X1 más C2, X2 más CN, XN, puede ser equivalente también esa de minimizar a maximizar con signo negativo. Es más o menos también la lógica de menos y menos da más, ¿no? Aquí es maximizar, siendo equivalente la de minimizar cuando maximizamos en términos negativos, ¿no? Viene siendo casi lo mismo. Entonces, esta es la primera parte. Minimizar una función que puede ser equivalente a maximizar la expresión negativa de la función objetivo, una variante. La siguiente es maximizar una función z, matemáticamente equivalente a minimizar la expresión negativa de la función objetivo. Ahora vemos la otra parte. Maximizar, imaginemos que es z igual a z1, x1 más z2, x2 más z. Es c, perdón. Maximizar z es igual a c1x1 más c2x2 más cnxn, que sería equivalente a minimizar esa misma función objetivo, pero en términos negativos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nada más es una variante. De todas maneras, en la forma estándar, estamos sacando dos funciones. Una función tiene que ser en términos de maximizar y otra es en términos de minimizar. Pero hay una variante en cada una de ellas y si han observado muy bien. Si nosotros tenemos entonces la función objetivo, tal como lo manejamos aquí, ¿no? La primera parte era de minimizar. La siguiente parte era de maximizar. La de minimizar, finalmente lo estábamos estableciendo igual a z que es igual a C1, X1 más C2, X2 más CN, XN. Esa era nuestra función objetivo. Y maximizar también puede ser nuestra misma función objetivo, z igual a C1, X1 más C2, X2 más CN, XN. Pero aquí lo interesante es que si nosotros queremos hacer justamente lo contrario, estamos de alguna manera minimizando. Si establecemos también, al mismo tiempo que queremos nosotros maximizar, lo único que debemos de hacer de esta función objetivo de minimización, esta era la original, ¿no? Lo único que hacemos es plantearlo en términos negativos para que esta misma función objetivo que era minimización ya sea maximización, porque lo negativo de minimización sería maximización. De la misma forma, una variante más, estamos solamente jugando con las matemáticas. Esta es una función, borren esta parte. Tienen esta función y en esta función estamos maximizando. Esta misma función nos sirve también para minimizar en términos obviamente negativos. Tendríamos nosotros que ponerle el negativo de z, que es igual a menos C1, X1, menos C2, X2, menos CN, XN. Simplemente estamos hablando de lo negativo, de lo contrario de maximizar, que sería minimizar, y lo hacemos en términos negativos. De la misma forma acá, lo único que estamos haciendo es un pequeño juego matemático, ¿no? Siendo equivalente a minimizar en la parte de abajo, ¿no? Minimizar. Si esta es nuestra función objetivo de maximización, la forma de minimizar implicaría la parte de abajo en términos contrarios, ¿no? Esta es la transformación de un problema de programación lineal a forma estándar. Vamos nosotros
a maximizar. 2. Sobre las restricciones. Una desigualdad con dirección mayor o igual puede cambiar la dirección opuesta, multiplicando ambos lados de nuestra desigualdad por menos 1. Establecemos A1, x1 más A2, x2 más AN, xn, que puede ser mayor o igual a BI, puede ser equivalente a menos A1, x1 menos A2, x2 menos AN, xn. Ahí hubo un error mío. Y obviamente cuando nosotros lo multiplicamos ambos lados por menos 1, aparece ya el signo contrario también, ¿no? En vez de establecer que A1, x1 más A2, x2 más 3 puntos suspensivos es mayor o igual a BI, cuando nosotros multiplicamos por menos 1 ambos lados, obviamente entonces, como multiplicamos BI por menos 1, podría quedar, en un primer momento, observen esta situación, es de son ecuaciones ecuaciones de desigualdad. Observen el procedimiento para que lo vean más claramente. Primero planteamos que A1, x1, vamos a hacerlo un poco más grande para que lo vean. A1, x1 más A2, x2, imaginemos que estos dos, para ya no poner AN más xn, son, el primer planteamiento es mayor o igual a BI, mayor o igual a BI. Ahora, observen, cuando nosotros multiplicamos en negativo ambos lados, establecemos entonces que es por menos 1. De este lado, entonces de este lado sería por menos 1. Cuando multiplicamos por menos 1, la cuestión más sencilla es poner menos A1, x1 menos A2, x2 mayor o igual a menos BI. La cuestión aquí fundamental es que BI de este lado no puede ser negativo. Para que nosotros podamos tener otra vez el positivo en positivo BI, lo que hacemos es la transformación de menos A1, x1 menos A2, x2, revirtiendo el signo menores o iguales a BI, eliminando justamente ese término negativo. Es de alguna manera la forma algebraica en la que nosotros eliminamos ese negativo cuando nosotros ya multiplicamos también la parte derecha de nuestra ecuación, ¿no? Y es así como queda finalmente. Sobre las restricciones, una desigualdad con dirección mayor o igual puede cambiarse de dirección opuesta, menor o igual, multiplicando ambos lados por los signos negativos. Es lo que ya hicimos. Está muy sencillo, ¿no? No hay ningún problema. El siguiente. Una desigualdad con dirección menor o igual puede cambiar a la dirección opuesta, mayor o igual, multiplicando ambos lados también por menos 1. Ese es el caso contrario, ¿no? Ese es el caso contrario. En este caso podríamos nosotros tener el caso de en vez de ser mayor o igual, es menor o igual a BI. ¿Cómo le podríamos hacer a esto? La manera más sencilla es que aquí establecemos que en vez de ser mayor o igual, A1 x1 es menor o igual a BI.
Es el caso contrario. A1x1 más A2x2 menor o igual a BI. Luego entonces, si ambos lados de nuestra nueva ecuación la multiplicamos por menos 1, imaginemos que ya lo hicimos, somos muy veloces nosotros, entonces lo multiplicamos y dijimos menos A1x1 menos A2x2 menor o igual a menos BI, ¿no? Luego entonces, ¿cómo quedaría la última parte? Sí, yo sé que son capaces. Lo único que nos hace falta es cambiarle el signo, ¿no? En vez de ser menor o igual, se termina quedando mayor o igual a BI. Menos A1x1 menos A2x2 mayor o igual a BI. Es así como quedaría. C. Una igualdad puede ser reemplazada por dos desigualdades en dirección opuesta. Observen, A1x1 más A2x2, que es igual a BI, es equivalente a decir A1x1 más A2x2 menor o igual a BI, o A1x1 más A2x2 mayor o igual a BI. Entonces, una igualdad puede ser reemplazada por dos desigualdades en dirección opuesta, ¿no? Es un reemplazo que nosotros podemos hacer en nuestro método simplex, en nuestra manera de transformar un problema de programación lineal a forma estandarizada. El D. Una restricción con signo mayor o igual puede ser también cambiada a una ecuación del tipo igual si se suma del lado izquierdo una variable no negativa llamada variable de holgura. O sea, observen, este sí ya está más interesante. Estamos hablando de que nuestra restricción con signo negativo, A1x1, lo vamos a poner acá arriba. Establecemos entonces que nuestra restricción es signo mayor o igual. Seguimos con A1x1 más A2x2, 1, 2, 3, que es igual a BI, ¿cierto o falso? Falso, porque no es igual, es mayor o igual a BI. Lo que nosotros estamos entonces planteando es cómo ese mayor o igual puede llegar a convertirse a un igual. Igual a BI. Aquí está lo interesante de la transformación. ¿Cómo es equivalente? Siempre y cuando nosotros podamos ponerle una variable de holgura, ¿no? Esa variable de holgura la tenemos aquí. Imaginemos que es A1x1 más A2x2 más x, ¿no? Pongámosle así, literalmente x, ¿no? Esa va a ser entonces nuestra variable de holgura. Y esta variable de holgura lo que nos va a permitir es transformar una ecuación de desigualdad a una de igualdad. Nuestra variable de holgura. Vamos a ver más adelante cuáles son las características de esta variable de holgura que nos permiten resolver nuestros problemas de programación lineal. Es ahí donde está la clave de lo que conocemos como el método simplex, ¿no? Entonces ya tenemos las dos partes. ¿Cómo se da la transformación de una ecuación de igualdad a una ecuación de desigualdad? Esa podría ser una buena pregunta de examen. Y sí, ya lo vimos.
ya lo mencionamos, la forma de transformarla es con dos ecuaciones de desigualdad en sentido opuesto. Si la ecuación de igualdad A1 x1 más A2 x2 igual a BI, ¿cómo podemos nosotros transformarla a una desigualdad? Tendríamos nosotros que poner mayor o igual a BI y menor o igual a BI, ¿no? Es así como lo transformamos, es equivalente. Ahora, una equivalencia de mayor o igual a BI, para que nosotros podamos transformarla en una de igualdad, es ahí donde interviene una de nuestras variables más importantes dentro de esta transformación, que es la variable de holgura. Una restricción con signo menor o igual puede ser también cambiada a una ecuación del tipo igualitaria si se resta del lado izquierdo una variable no negativa, llamada también variable superflua. Observen, pero aquí no estamos hablando de mayor o igual. Nuestra ecuación objetivo, nuestra función objetivo original no era mayor o igual. Ahora estamos hablando que es menor o igual. ¿Cómo podemos nosotros transformar esa ecuación menor o igual a una igual? Observen, si se resta del lado izquierdo una variable no negativa llamada variable superflua, ¿no? Tenemos A1 x1 más A2 x2, que puede ser menor o igual a BI, es equivalente a decir A1 x1 más A2 x2 más AN xn menos xs. Pero aquí habría que recordar algo. Ustedes deben siempre de plantear que esta variable superflua no es negativa, nada más se le está restando, pero se plantea que no es necesariamente negativa, una variable no negativa. Pero bueno, a final de cuentas queda como negativa, ¿no? Entonces, está muy sencilla la cosa. En vez de quedar x de h, aquí es de holgura. Cuando nosotros queremos una transformación de una función objetivo negativa, A1 x1 más A2 x2, que es menor o igual a BI, nosotros estamos planteando entonces, en este caso, cómo transformar esta desigualdad de menor o igual a BI a una igual. Inclusive ya la podemos poner, ¿no? Ya lo mencionamos, está muy sencillo. Es A1 x1 más A2 x2 menos nuestra variable xs, ¿no? Nuestra variable superflua con signo negativo, ¿no? Entonces, esta parte menor o igual transforma nuestra variable superflua en negativa. En este caso, para pasarlo a igualdad de mayor o igual a BI, transforma nuestra variable positiva, pero es una variable de holgura, una variable adicional, ¿no? Ya tenemos nuestras dos variables adicionales para llevar a cabo nuestra transformación, ¿no? Y 3, sobre las condiciones de no negatividad, ya hemos trabajado mucho con eso. Una variable no restringida en signo positivo, negativo, 0, es equivalente a la diferencia entre dos variables no negativas, ¿no? Si x1 es no restringida en signo, es equivalente a x1 igual a
x2 menos x3 para toda x2 que sea menor o igual a 0 y x3 que también sea menor o igual a 0, ¿no? Una variable restringida en signo positivo, negativo o 0. Ahora, una variable del tipo mayor o igual es equivalente a multiplicarla por menos 1 para invertir la desigualdad. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? De una mayor o igual a una menor o igual. Igualar esta variable a otra no negativa, donde la nueva variable será mayor o igual a 0, como ya lo observamos aquí. Si x1 es menor o igual a 0, es equivalente a plantearlo en términos negativos, donde menos x1 es menor o igual a 0, donde menos x1 puede ser igual a x2 para toda x2 que sea menor o igual a 0. Al sustituir esta variable, en el modelo original se deberían hacer con signo contrario, ¿no? Hay una variación. Lo podemos hacer, pero con signo negativo. Bien. El método simplex, entonces ya vamos a trabajar ahora sí con el breve estudio sobre el algoritmo simplex. El método simplex es un procedimiento iterativo, descrito someramente, ¿no? Hasta aquí una pequeña forma de la transformación del programa lineal en forma estándar, recordándoles que vamos a continuar con este mismo problema. No lo dejamos aquí. Este nada más es la parte introductoria de la transformación. Más adelante, en la siguiente sesión, vamos ya a trabajar ya con un problema, ya en la realidad, para que ustedes observen otra vez paso a paso cómo se va llevando la transformación, ¿no? Y un problema de programación lineal a un planteamiento ya estándar para resolverlo con el método simplex. Entonces, no termina aquí la transformación, eso nada más en términos teóricos. Más adelante vamos a retomarlo para que esta teoría la llevemos a la práctica, ¿no? Por lo mientras, vamos a trabajar un poco con un breve estudio acerca del algoritmo simplex. Otra vez vamos a resurgir, vamos a replantearlo. Y habíamos dicho que este método es un procedimiento iterativo, descrito someramente. ¿Qué quiere decir iterativo? De todas maneras, en el conocimiento, en la investigación, lo que nosotros hacemos es que siempre trabajamos, olvidemos un poco ahora sí ya los números, vayamos a la realidad. Lo que pasa es que los números son abstractos, representan a la realidad, pero no es la realidad. La realidad en este caso, cuando hablamos de algo iterativo, también lo hacemos en el conocimiento. En el conocimiento hay una permanente aplicación y corrección. ¿A qué me refiero con esto de aplicación y corrección? Ya sea el conocimiento, en este caso matemático, un conocimiento científico de la sociología, de la economía, de la administración. Este conocimiento, cuando lo llevamos a su aplicación, encontramos una serie de resoluciones, ¿no? Tranquilamente podríamos nosotros sacar 3 resoluciones. Una de forma positiva, otra de forma indecisa y otra de forma negativa. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente, el conocimiento o el ser humano avanza
en términos de corrección o de aprendizaje de esta aplicación del conocimiento, ¿no? Corrección, entonces, quiere decir que se avanza bajo un esquema de error, coma, acierto. Creo que todo, no solamente en el conocimiento, sino en la vida, se avanza en esos términos, ¿no? Siempre debemos uno de ir corrigiendo nuestra aplicación, nuestra realidad, de decir, hoy tuve un acierto, tuve una indecisión y tuve yo una parte negativa, ¿no? Entonces, avanzamos dentro de ese esquema. También en el conocimiento, el conocimiento es así, pero aquí también hay otro aspecto interesantísimo, ¿no? Para que vayan tomando también nota. El conocimiento, en algunos aspectos, ya lo había dicho inclusive uno de muchos científicos lo han dicho, que la aplicación de ese conocimiento, imaginemos lo que ustedes conocen como la bombilla, ¿no? Esa bombilla fue descubierta hace siglo y medio, siglo y medio a grandes rasgos. Fue una aplicación, una cuestión de error y acierto, pero que si yo se los planteo de 1 a 10, imaginemos que hizo 10 aplicaciones, y de esas 10 aplicaciones, 9 fueron malas y solamente una es positiva. Si yo les hablo de este esquema en la ciencia, en este caso para descubrir la bombilla, este esquema se queda corto. A veces, para lograr avances en el conocimiento, para corregir algunas cuestiones, su aplicación o la parte del error es tan grande, podríamos nosotros decir que en algunos aspectos tendríamos nosotros que fallar hasta 20 veces para lograr un acierto. Ya sea, también me supongo que los negocios es así, ¿no? Lo importante aquí, volvemos un poco a la probabilidad, que poco a poco vamos a ir metiendo ese tema dentro de nuestra materia. Hablando de la probabilidad, si ustedes trabajan de forma rigurosa en cuanto al conocimiento, probablemente se sitúen en este esquema, en ese esquema de 9 errores y solamente un acierto. Es así como hemos construido el conocimiento científico. No se ha dado que a la primera tenemos la computadora, a la primera tenemos la bomba atómica y a la primera tenemos la electricidad. No, ha sido un batallar para muchísimas personas inquietas en términos del conocimiento, en términos de las matemáticas, en términos inclusive de la historia. Tantas veces que se ha escrito la historia y en algunos aspectos sigue quedando mal. Ahí se mete la mano negra de la ideología y de los intereses para justificar algunas cuestiones inapropiadas, pero esa es todavía otra variante. De todas maneras, la ciencia y el conocimiento, para poder avanzar, requiere de un margen de error gigantesco. Finalmente yo podría establecerles que la vida misma también es así, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que fallar para determinado momento acertar? No quiero decir que pues, es muy parecida a la vida como a la Lotería Nacional, ¿no? Es una proporción casi de 1 a 1.000.000, ¿no? Entonces quiere decir que tendrían que cometer 999.999 veces errores para lograr un acierto. Tampoco es tan desproporcionado el asunto, ¿no? Pero nosotros manejamos en términos del error, ¿cómo podemos nosotros bajarle
a esa probabilidad en términos del error, porque aquí nosotros estamos hablando en términos hipotéticos. La parte más sencilla quiere decir que hay 90% de probabilidades de error y solamente aquí en el mejor de los casos, en el mejor de los planteamientos, estamos solamente planteando que hay 10% de probabilidades de acierto. Déjenme decirles que esta parte en la ciencia y el conocimiento es extraordinario, ¿no? Que nada más se cometan 9 errores y que en el 10º logremos el avance. ¿Saben? Nada más pregúntense una cosa. Hacia 1900, no tengo el dato exacto, me parece que fue 1981. En 1981 hay otro descubrimiento trascendente en la vida del hombre. Se descubrió un tal síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Estamos hablando como de 1982 para no fallar. 1982. Estamos de 1982 al 2013, ya son tranquilamente 31 años. ¿Saben cuántas veces se planteó la aplicación fundamentalmente del error? Hacia el 2013 parece que se están acercando a una solución. Y quien se está acercando a la solución del SIDA es justamente la francesa quien lo descubrió. Pero fueron 31 años de estudio, que no creo que sea solamente el estudio de la francesa, tiene que ser el estudio de un conjunto de científicos. ¿Se imaginan cuántas pruebas basadas justamente en el error? Ese planteamiento no está en el sentido del 90%, ¿eh? Si nosotros le anexamos ya no de probabilidad, bueno, podríamos nosotros decir, en el mejor de los casos hay 99% de error y 1% de acierto en la cura del SIDA. Después de 31 años lograron ya un avance, parece ser que se puede solucionar esa panacea que nos está pegando a la humanidad, ¿no? Durante 31 años se dieron aplicaciones, se dieron avances y solamente hasta ahora tenemos ya un acierto, tenemos ya algo concreto. Pero no es el único caso, todos los avances en la ciencia y en la medicina, en el conocimiento, tienen esa característica, ¿no? Entonces, no pierdan las esperanzas y cometen un error, lo importante es seguir trabajando, ¿no? Seguir esforzándose para que esta probabilidad de error gigantesco al que todos estamos expuestos, se reduzca. Lamentablemente, muchas personas o llegamos a ser intolerantes o llegamos a ser muy arbitrarias y el margen de error que aceptamos es mínimo, ¿no? ¿Qué podrían decir tal vez sus padres o sus jefes, ¿no? De decir un margen de error que imaginemos al revés, en la realidad que se plantee, en la realidad, en el trabajo fundamentalmente. Imaginemos un margen de error del 1% y tener que trabajar bajo el 99% de acierto. Déjenme decirles que eso es para gente grande, ¿eh? Yo soy pequeño. No, yo no estoy en eso. Me desligo. Eso es para otros seres, no para mí. ¿No? Entonces, si llegara el caso de que su jefe les exigiera eso,
No, es algo extraordinario. Y si lo logran, y si lo hacen, y si lo llevan a cabo, todavía más, ¿no? Merecen un monumento, entre comillas. Bueno, entonces, el método simplex es un procedimiento iterativo, descrito someramente, ¿no? O sea, error, acierto, error, acierto. Poco a poco, nosotros dentro del error vamos de alguna manera corrigiendo el camino, ¿no? Consiste en obtener primero una solución básica factible, obviamente no óptima del problema dado, y a partir de esta determinar una sucesión de nuevas soluciones básicas factibles, que tampoco llegamos a la optimidad, ¿no? La optimización. De tal manera que se van mejorando progresivamente los valores de la función objetivo hasta obtener una solución final que debe ser, si la opción existe, básica, factible y, si se puede, óptima, ¿no? Entonces, esto es análogo al método gráfico explicado anteriormente, en donde la solución de problemas de dos variables se obtiene moviendo una línea recta a través del conjunto de soluciones factibles en la dirección en que se mejora el mejor valor de la función objetivo a optimizarse. Eso está muy sencillo, ¿no? También de entenderlo. Para que no nos movamos en términos diferentes, sigamos hablando en términos equitativos, similares. Observen, cuando nosotros estábamos trabajando con programación lineal y la solución de programación lineal en términos gráficos, establecíamos que, imaginemos de aquí las restricciones. La primera restricción es que no podía ser menor a 3, ¿no? La siguiente restricción, que no podía ser inferior o superior a 5, ¿no? Y que por acá y f de x, no sé, y Juan, no sé, a ver, tendría que cruzar de este lado, entonces sea 0.7 más 3x, imaginemos una ecuación de esta magnitud. Entonces, el área óptima sería esta. ¿En qué se parece esa solución gráfica a lo que nosotros vamos a hacer con el algoritmo simplex? Es que nosotros establecemos que la parte de optimización máxima, maximización quiere decir que basados en la mayor proximidad al origen, este punto podría ser plantearlo como el mínimo. Pero de la misma manera como planteamos el mínimo, el punto más alejado del origen podríamos plantearlo como el punto de maximización. Es así como lo establecemos. Lo que nos dice es que vamos nosotros aplicando iterativamente o buscando la solución tanto máxima como mínima, ¿no? Error, acierto. Este es error porque no llegamos a la maximización. Error porque todavía no llegamos a la maximización. Y cuando llegamos a este punto, entonces llegamos a la maximización. Es el punto máximo de nuestra zona de objetivo, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Esto es análogo al método gráfico explicado anteriormente, en donde la solución del problema de dos variables se obtiene moviendo una línea recta a través del conjunto de soluciones factibles en la dirección en que se mejora el valor de la función objetivo a optimizarse. Entonces, el método simplex es un procedimiento, ¿no?, descrito someramente,
y esto es análogo al del método gráfico. El método simplex emplea una forma tabular para simplificar su procedimiento. La forma se obtiene a partir del método matemático, del modelo matemático expresado en forma estándar, que nosotros vamos a igualar a cero. ¿Cuál? La función objetivo. La forma estándar. Un problema lineal está de manera estandarizada si todas las restricciones son iguales y se conoce una solución factible. En notación matricial, la forma estándar es optimizar z igual a c de x. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de dos matrices, C y X son dos matrices, es un conjunto de números, es un conjunto de elementos. Con la condición de AX igual a B o otras matrices, con X que sea igual o mayor a 0, donde X es el vector columna. Un vector columna quiere decir que son puros números en una columna, ¿no? De todas las variables de holgura, superfluas, exceso y artificiales. C es el vector renglón de los costos utilidades correspondientes. A es la matriz de coeficientes de las ecuaciones de restricciones y B es el vector columna también de los lados derechos de las ecuaciones de restricciones. Ver mano derecha o de disponibilidad. No, es vector mano derecha o de disponibilidad de los recursos con los que contamos. Y bien, hasta aquí un breve estudio de los algoritmos simplex. A grandes rasgos, lo sintetizamos nada más en vectores, en matrices, para sintetizarlo, ¿no? Vamos a continuar de todas maneras, es nada más un adelanto. Vamos en la siguiente sesión a trabajar con el algoritmo simplex en su parte práctica. En resumen, vimos elementos del algoritmo simplex, un poco de la transformación de un problema de programación lineal a una forma estándar y un breve estudio acerca del algoritmo simplex, ¿no? Pues bueno, hemos llegado al final de esta novena sesión. Los espero entonces para la 10ª sesión. Pásenla bien.